¿Te has preguntado alguna vez por qué, justo cuando estás más cerca de un cambio importante, parece que todo se complica? ¿Por qué cuando sientes que finalmente estás avanzando, la vida se vuelve más dura, las puertas se cierran y las pruebas se multiplican? No es casualidad. Cada obstáculo, cada silencio y cada momento de soledad tiene un propósito. A veces, lo que llamamos crisis es, en realidad, una señal de que estás más cerca de tu destino de lo que imaginas. Dios no te ha olvidado. Te está preparando. Y cuando Él está a punto de llevarte a un nuevo nivel, permite que atravieses una serie de pruebas espirituales que no buscan destruirte, sino transformarte. Estas pruebas no son castigos, son llaves. Llaves que abren las puertas hacia el propósito para el cual fuiste creado. Quizás ahora mismo estés sintiendo que algo dentro de ti está siendo probado, tu fe, tu paciencia, tu carácter, tu amor, tu resistencia. No estás solo en ese proceso. Lo que hoy te duele, mañana será el testimonio que inspirará a otros. En este video descubrirás las 8 pruebas espirituales que indican que estás cerca de tu destino. No se trata de pruebas cualquiera, son señales profundas que marcan el final de una etapa y el comienzo de algo divino. A lo largo de la historia, todos los hombres y mujeres que Dios usó pasaron por momentos así. Moisés, antes de liberar a su pueblo, fue llevado al desierto. José, antes de gobernar Egipto, fue traicionado y encarcelado. David, antes de ser rey, fue perseguido. Y Jesús mismo fue probado en el desierto antes de comenzar su ministerio. Todos enfrentaron un proceso. Y tú también estás pasando por el tuyo. Puede que en este instante te preguntes por qué estás enfrentando tantas dificultades. Pero lo que no ves es que las pruebas son el lenguaje que Dios usa para moldear a sus elegidos. Cuando todo parece detenerse, cuando el cielo guarda silencio, es ahí cuando Dios está trabajando con mayor profundidad. Porque antes de darte lo que pediste, Él primero se asegura de que tu corazón esté preparado para sostenerlo. Así que te invito a quedarte hasta el final de este mensaje. No porque sea un video más, sino porque lo que vas a escuchar puede ayudarte a entender lo que estás viviendo. Si alguna vez has sentido que la vida te está probando más de lo que puedes soportar, si has llorado en silencio pidiéndole a Dios una respuesta, o si simplemente sientes que algo grande está por suceder, pero no logras descifrarlo, este mensaje es para ti. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Dios, dame fuerzas para entender mis pruebas, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Porque cuando entiendas estas 8 pruebas, no volverás a ver tu proceso de la misma manera. Descubrirás que lo que ahora te duele es exactamente lo que está alineando tu alma con el destino que Dios preparó para ti. Prueba número 1, la prueba del silencio de Dios. ¿Alguna vez has sentido que oras, clamas, y sin embargo, Dios parece guardar silencio? Como si tus palabras se perdieran en el aire, como si el cielo estuviera cerrado y nadie respondiera. Esa sensación de hablar con el corazón abierto y no recibir respuesta puede ser una de las pruebas más duras que un creyente enfrenta. Pero el silencio de Dios no significa su ausencia,
muchas veces es una etapa esencial de tu preparación espiritual. Cuando Dios calla, está trabajando. Cuando no responde, está formando algo dentro de ti. Hay un propósito oculto en ese aparente silencio. Dios sabe que la fe verdadera no se construye en el ruido de las respuestas, sino en el eco del silencio. Él te lleva a ese lugar donde ya no dependes de señales, ni de emociones, ni de confirmaciones visibles. Es en el silencio donde aprendes a escuchar su voz de una manera más profunda, más íntima, más real. Porque cuando Dios calla, el alma empieza a oír con los oídos del espíritu. Mira a Job, por ejemplo. Era un hombre justo, temeroso de Dios, que lo tenía todo: familia, salud, prosperidad. Pero en un solo día, lo perdió todo. Lo que siguió fue un silencio largo y doloroso. Job clamaba: ¿hasta cuándo me olvidarás, Señor? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Y no hubo respuesta inmediata. Parecía que Dios lo había abandonado. Pero en ese silencio, Job aprendió algo que cambiaría su historia. Descubrió que la fe no depende de sentir a Dios, sino de saber que Él sigue siendo fiel aunque no diga una palabra. El silencio de Dios no es castigo, es confianza. Cuando Él calla, está diciéndote: confío en ti para seguir creyendo incluso cuando no entiendas nada. El maestro siempre guarda silencio durante el examen. Y ese examen es la prueba que define cuánto has crecido. Piensa también en Abraham. Dios le prometió una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, pero pasaron años sin señales, sin palabras nuevas, sin confirmación. Abraham vivió largas temporadas de silencio en las que nada parecía moverse. Pero fue en esa espera silenciosa donde su fe se fortaleció. Porque lo que se forma en el silencio, permanece firme cuando llega la tormenta. Tal vez tú también estás en un periodo donde todo parece quieto. Oras por respuestas, por dirección, por un milagro, y no pasa nada. Pero escucha bien, el silencio de Dios no es vacío, es semilla. Aunque no veas movimiento, algo está creciendo debajo de la tierra. Él está enseñándote a confiar más en su carácter que en sus señales, más en su fidelidad que en tus emociones. Jesús también enfrentó el silencio del Padre. En la cruz, gritó con desesperación: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por un momento, el cielo pareció cerrar sus puertas. Pero ese silencio no fue olvido, fue cumplimiento. En ese silencio, el plan de salvación se estaba completando. Lo que parecía ausencia, era la mayor demostración de amor. Y es que hay silencios que no destruyen, sino que maduran. En esos tiempos donde no sientes a Dios, donde parece que tus oraciones rebotan contra el techo, Él está purificando tu fe. Te está enseñando a depender de su promesa y no de tus circunstancias. Está llevándote a una profundidad donde tu relación con Él ya no depende de lo que obtienes, sino de lo que crees. En el silencio, Dios prueba tu perseverancia. Te pregunta, sin palabras: ¿seguirás buscándome aunque no sientas nada? ¿Seguirás adorándome aunque no haya señales? Y cuando tu respuesta es sí, cuando sigues creyendo sin ver, entonces algo se rompe en el cielo. El silencio termina, y Dios habla de nuevo, pero esta vez, su voz resuena diferente, más fuerte, más viva, más tuya. David también conoció el silencio de Dios. En los salmos clamaba con lágrimas: ¿hasta cuándo me olvidarás, Señor? Sin embargo, después de esa queja venía siempre una declaración de fe: pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegrará en tu salvación. David entendió que el silencio no era abandono, era entrenamiento.
Dios estaba haciendo de él un hombre conforme a su corazón, capaz de confiar incluso cuando no sentía su presencia. El silencio de Dios te enseña a ver sin ver, a creer sin pruebas, a esperar sin desesperar. Es la etapa donde se forjan los verdaderos guerreros espirituales. Quien sobrevive al silencio, conquista lo eterno. Porque después de cada silencio, viene una palabra nueva, una revelación más profunda, una transformación que cambia todo. Así que si estás atravesando esa etapa en la que sientes que Dios no responde, no te rindas. No confundas su silencio con su ausencia. Dios está más cerca de ti en ese silencio que en 1000 palabras. Está escribiendo una historia contigo, y ahora mismo, aunque no lo escuches, Él está preparando la próxima página. Mantente firme. Porque el silencio de hoy es la antesala del propósito de mañana. Y cuando Dios finalmente hable, entenderás por qué cayó tanto tiempo. Su silencio siempre tiene sentido, aunque ahora no lo comprendas. Al final, descubrirás que cada lágrima derramada en ese tiempo de espera no fue en vano. Porque el silencio no vino para romperte, sino para convertirte en alguien que no depende del ruido del mundo, sino de la voz interior del Espíritu. Y cuando esa voz vuelva a hablar, sabrás que estás más cerca que nunca de tu destino. Prueba número 2. La prueba de la fe sin resultados. ¿Alguna vez has creído con todas tus fuerzas, has orado, has declarado promesas, y aún así, nada ha cambiado? Esa es una de las pruebas más difíciles de soportar, cuando tienes fe, pero los resultados no llegan. Cuando haces todo lo que sabes hacer, pero el cielo parece cerrado. Cuando confías, pero los milagros tardan. Y te preguntas en silencio, ¿de qué sirve seguir creyendo si no pasa nada? Esa pregunta ha cruzado el corazón de todos los que alguna vez caminaron con Dios. Pero lo que tal vez no sabes, es que esta prueba es una de las más valiosas a los ojos del Señor. Porque no se trata solo de tener fe cuando ves resultados, sino de mantenerla viva cuando no hay señales. La fe auténtica no se prueba en los días de abundancia, sino en los días de sequía. Dios no mide tu fe por tus palabras, sino por tu perseverancia cuando nada cambia. Él observa si puedes seguir confiando cuando el milagro tarda, si puedes seguir sirviendo cuando la respuesta no llega, si puedes seguir agradeciendo cuando el camino se oscurece. Y en ese silencio donde no ves progreso, tu fe se purifica como el oro en el fuego. Abraham esperó años por la promesa de un hijo. A su edad, las probabilidades eran imposibles, y sin embargo, creyó. La Biblia dice que esperó contra toda esperanza, Romanos 4, versículo 18. Eso significa que, aunque la lógica decía no, su espíritu seguía diciendo sí. Esa es la verdadera fe, creer no porque las circunstancias lo confirmen, sino porque conoces el carácter de aquel que lo prometió. Quizás tú también estás en esa temporada donde has sembrado en oración, pero no has cosechado resultados. Has sido fiel, pero no ves fruto. Has creído, pero no pasa nada. Y el enemigo quiere convencerte de que Dios no te escucha. Pero escucha esto, cuando no ves resultados, no significa que no haya movimiento. Muchas veces, el milagro está ocurriendo en un nivel invisible, en una dimensión espiritual que tus ojos todavía no pueden ver. Piensa en el agricultor que planta una semilla. Durante semanas no ve nada. La tierra parece la misma. Pero debajo de la superficie, algo está ocurriendo, la semilla está muriendo para renacer, está rompiendo su cáscara, está echando raíces. Solo quien confía en el proceso tiene la paciencia para esperar el brote. Así es la fe, una semilla enterrada en la oscuridad del tiempo de Dios.
Jesús enseñó esta verdad cuando dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete, y se movería. Pero lo que muchos olvidan es que la semilla no se ve crecer. Solo quien confía en el proceso tiene la madurez para esperar sin desesperar. La prueba de la fe sin resultados no viene para avergonzarte, sino para hacerte madurar. Dios está enseñándote a no depender del calendario, a no desesperarte cuando no veas progreso. Porque mientras tú esperas, Él está trabajando en lo que tus ojos no pueden ver. Cada oración que hiciste, cada lágrima que derramaste, cada palabra de fe que pronunciaste, fue escuchada. Pero el tiempo de Dios no es el tuyo. Él no se rige por relojes humanos, sino por procesos eternos. José fue otro ejemplo de esta prueba. Soñó con grandeza, pero despertó en una celda. Tenía promesas, pero su realidad era injusticia. Sin embargo, nunca dejó de creer. En la prisión, siguió interpretando sueños, sirviendo, ayudando. Y cuando parecía que su historia estaba olvidada, Dios movió todo Egipto para cumplir su palabra. Lo que José no sabía era que su fe estaba construyendo el carácter que necesitaría para sostener el destino. Esa es la clave. Dios no solo quiere darte lo que pediste, quiere que estés preparado para sostenerlo. Por eso retrasa el resultado. No porque no te ame, sino porque te está entrenando. Te está enseñando a depender de su fidelidad, no de la rapidez del milagro. Jesús mismo mostró esta lección con Lázaro. Cuando le avisaron que su amigo estaba enfermo, no corrió enseguida. Esperó 4 días. A los ojos humanos, parecía demasiado tarde. Marta y María no entendían. Lloraban, confundidas. Pero Jesús sabía algo que ellas no sabían. A veces, Dios permite que algo muera para mostrarte que puede resucitarlo. El retraso de Jesús no fue indiferencia, fue propósito. Y cuando dijo Lázaro, levántate, su voz rompió la lógica del tiempo. Así obra Dios contigo. Puede parecer que se ha tardado, que el milagro no llega, pero Él no está inactivo. Está preparando el momento exacto en el que todo cobrará sentido. Su aparente demora no es olvido, es sincronía divina. Quizás tu milagro aún no ha llegado porque todavía hay algo que Dios está ajustando dentro de ti. A veces, no cambia la situación porque primero quiere cambiar tu corazón. Quiere enseñarte a confiar sin ver, a agradecer antes de recibir, a creer aunque los números, los médicos o las circunstancias digan lo contrario. Esta prueba separa a los que tienen fe de los que solo tienen esperanza condicionada. La fe verdadera no necesita garantías. Simplemente dice, aunque no vea, creo. Aunque no sienta, confío. Aunque no entienda, sigo adelante. Y cuando logras mantener esa actitud, el cielo se abre. Porque Dios honra la fe que persevera sin resultados visibles. Esa fe es la que mueve montañas, la que abre caminos, la que hace posible lo imposible. Así que si hoy te encuentras en ese punto donde no ves resultados, no renuncies. No digas ya fue, no te rindas en la puerta del milagro. Cada oración ha sido escuchada, cada palabra ha sido registrada. Dios no ha olvidado lo que prometió. Él simplemente está terminando de prepararte para recibirlo sin perderlo. Recuerda esto, cuando parece que Dios no está haciendo nada, es cuando más está haciendo. Él trabaja en silencio, pero su mano no deja de moverse. Lo que hoy parece estancado, mañana será testimonio. Y cuando el milagro finalmente llegue, sabrás que valió la pena cada lágrima, cada espera, cada noche en la que seguiste creyendo sin ver nada. Porque esa es la verdadera fe, caminar en la oscuridad confiando en que, tarde o temprano,
Dios encenderá la luz. Prueba número 3. La prueba de la soledad divina. Hay una prueba que pocos entienden, pero que todos los que han sido llamados por Dios enfrentan en algún momento: la soledad divina. No es la soledad del abandono humano, sino esa sensación espiritual de estar caminando solo, incluso rodeado de personas. Es el silencio que te rodea cuando tus palabras ya no encuentran eco, cuando sientes que nadie comprende lo que estás viviendo. Esa soledad no es un castigo, es el taller donde Dios trabaja contigo a puertas cerradas. Dios aparta a quienes va a usar. Y cuando te separa, al principio no lo entiendes. Crees que algo anda mal, que hiciste algo que lo alejó, que las personas se fueron porque perdiste favor. Pero en realidad, Él está retirando los ruidos del mundo para poder hablarte sin interrupciones. La soledad es la antesala de la revelación. Cuando todo a tu alrededor se detiene, cuando las voces se apagan y el ruido se disuelve, el Espíritu comienza a susurrarte lo que nadie más podría enseñarte. Moisés vivió esta prueba. Fue criado en el lujo del palacio de Egipto, pero Dios lo llevó al desierto. Allí, lejos de las multitudes, aprendió a escuchar la voz del fuego en una zarza. No fue entre aplausos que Moisés escuchó a Dios, fue en soledad. 40 años caminando con ovejas, creyendo que su propósito se había apagado. Pero en esa aparente oscuridad, Dios lo estaba formando. Cuando el cielo calla y los amigos se alejan, cuando los caminos se estrechan y las puertas se cierran, Dios está preparando un encuentro contigo. También David conoció esta prueba. Antes de ser rey, fue pastor. Pasaba sus días solo en el campo, con el silencio del viento como compañía. Pero fue en ese silencio donde aprendió a tocar el arpa, donde aprendió a orar, donde escribió los salmos que hoy seguimos recitando miles de años después. Esa soledad fue su escuela espiritual. Dios lo separó de todos para enseñarle lo más importante, cómo ser íntimo con Él. La soledad divina tiene un propósito profundo: romper tus dependencias. Dios te enseña a no depender de los halagos, de las opiniones, de la presencia de otros para sentirte valioso. En esa temporada, lo pierdes todo: personas, reconocimiento, estabilidad, pero ganas lo único que importa: su presencia real. Tal vez estás atravesando ese momento. ¿Has sentido que las personas se alejan, que los que prometieron quedarse ya no están? Sientes que el camino se ha vuelto estrecho, que nadie entiende lo que llevas por dentro. Pero quiero que sepas esto: esa soledad no es el final, es la puerta. Estás entrando en una etapa donde Dios está despertando tu discernimiento, afinando tu oído espiritual y moldeando tu corazón para una misión mayor. Cuando Dios quiere revelarte algo profundo, te separa del ruido. Mira a Elías. Después de derrotar a los profetas de Baal, huyó al desierto y se escondió en una cueva, agotado y asustado. Esperaba que Dios se manifestara con poder, en el viento, en el fuego o en el terremoto. Pero no fue así. La Escritura dice que Dios se reveló en un silbo apacible y delicado. En ese susurro que solo se oye cuando hay silencio total. Esa es la esencia de la soledad divina, cuando aprendes a distinguir la voz suave de Dios entre el ruido de tus pensamientos. Jesús también pasó por esta prueba. Antes de comenzar su ministerio, el Espíritu lo llevó al desierto, solo, para ser probado. 40 días sin compañía, sin alimento, sin ayuda. No había multitudes, no había discípulos, no había milagros. Solo Él y el Padre. Allí enfrentó al enemigo cara a cara y venció. Pero no lo hizo desde la fuerza humana, sino desde la fortaleza interior que había cultivado en su comunión secreta. Cuando regresó,
el poder del Espíritu estaba sobre él. Así actúa Dios contigo. Te lleva a lugares donde nadie te aplaude, donde nadie te comprende, donde solo tienes dos opciones: rendirte o buscar su presencia con más intensidad. Si eliges quedarte con Él, esa soledad se transforma en santuario. Lo que antes te dolía se convierte en altar. Y allí, en lo oculto, Dios revela los secretos del cielo. No es casualidad que los momentos más grandes de revelación en la Biblia ocurrieran en la soledad. Juan, el discípulo amado, fue exiliado en la isla de Patmos. Allí, completamente solo, recibió la revelación del Apocalipsis. Nadie lo acompañó. No había templos, no había multitudes, solo un hombre aislado en una isla desierta y un Dios que decidió abrirle el velo del futuro. Si Juan no hubiera sido llevado a esa soledad, tal vez nunca habría escuchado la voz como trompeta que dijo: escribe lo que ves. Dios usa la soledad para abrir tus ojos espirituales. Te muestra quién eres, quién no eres y quién necesitas llegar a ser. Te enseña a reconocer su voz sin depender de profetas, de pastores o de señales. Aprendes a discernir el bien del mal, lo divino de lo emocional. Empiezas a ver con claridad porque ya no hay ruido que te distraiga. Esta prueba puede doler, y mucho. Pero el dolor que purifica siempre precede a la gloria que transforma. Cuando sientas que estás solo, recuerda que estás siendo apartado, no abandonado. Estás siendo elegido para algo que no todos pueden soportar. Porque no todos están dispuestos a perderlo todo para ganarlo a Él. Dios quita las voces humanas para que aprendas a reconocer la suya. Él te lleva a la soledad no para castigarte, sino para encontrarte. En ese silencio sagrado, tu alma comienza a comprender verdades que ninguna predicación podría darte. Y entonces, cuando tu corazón se acostumbra a su presencia, la soledad deja de ser una carga y se convierte en tu refugio. Así que no temas este tiempo. Si te sientes solo, si todo parece detenerse, dale gracias a Dios. Porque estás en el taller de la transformación. Estás en la escuela de la intimidad divina. Y cuando salgas de ahí, saldrás con una unción diferente, con una mirada más profunda, con una paz que no depende de nadie. Recuerda esto: los grandes llamados siempre fueron formados en soledad. Lo que hoy es silencio, mañana será poder. Y lo que ahora parece distancia, pronto se convertirá en presencia. La soledad divina no es el fin del camino, es el punto exacto donde comienza tu destino. Prueba número 4, la prueba del rechazo y la incomprensión. ¿Alguna vez te has sentido rechazado sin entender por qué? ¿Has hecho el bien, y aún así te dieron la espalda? ¿Has amado con sinceridad y recibido silencio a cambio? Si te ha pasado, debes saber que no estás solo. Esta es una de las pruebas más dolorosas y transformadoras, la prueba del rechazo y la incomprensión. A menudo, es la etapa donde Dios te separa de lo que no puede ir contigo al siguiente nivel. El rechazo no es una señal de que no vales, sino una confirmación de que ya no perteneces al mismo lugar. Cuando Dios está a punto de elevarte, rompe los vínculos que podrían atarte a tu pasado. Y aunque al principio duele, esa herida se convertirá en una marca de propósito. A veces, Dios permite que las personas no te entiendan para proteger lo que está haciendo contigo. Mira la vida de José. Era joven, lleno de sueños, con un corazón noble. Contó su visión a sus hermanos pensando que se alegrarían, pero en lugar de apoyo, recibió envidia. Lo vendieron, lo traicionaron, lo apartaron de su hogar. José fue rechazado no por ser malo, sino por tener una visión que los demás no estaban listos para ver.
Su sueño era demasiado grande para corazones pequeños. Esa historia se repite aún hoy. Cuando cargas una promesa de Dios dentro de ti, no todos podrán comprenderla. Habrá quienes te critiquen, quienes te juzguen o incluso se burlen de ti. Pero recuerda, el rechazo de los hombres nunca anula la elección de Dios. José fue vendido como esclavo, pero esa traición lo llevó al lugar exacto donde debía estar para cumplir su destino. Lo que los demás usaron para destruirlo, Dios lo usó para posicionarlo. David también vivió esta prueba. Antes de ser rey, fue ignorado por su propia familia. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey, su padre ni siquiera lo presentó como opción. Todos sus hermanos pasaron delante del profeta, pero Dios los rechazó uno a uno. Solo entonces, Samuel preguntó, ¿no queda nadie más? Y trajeron a David, el pastor que nadie consideraba digno. Allí estaba, oliendo a campo, con las manos llenas de polvo, pero con un corazón que ardía por Dios. Ese fue el elegido. Lo que el mundo desecha, Dios lo corona. Lo que los demás desprecian, Dios lo usa. No te sorprendas si los que más amabas no creyeron en ti. No todos tienen ojos para ver lo que Dios está levantando en tu interior. El rechazo no es un muro, es una puerta. Cada vez que alguien te da la espalda, Dios te está redirigiendo hacia un lugar donde serás entendido por aquellos que también pasaron por el fuego. Mira a Jesús. No hubo nadie más incomprendido que Él. Hizo milagros, amó sin límites, predicó con verdad, y aún así, fue rechazado. Los suyos no lo recibieron, los religiosos lo acusaron, sus amigos lo abandonaron. Uno lo traicionó, otro lo negó, y los demás huyeron cuando más los necesitaba. Pero nada de eso detuvo su propósito. Jesús no buscó aprobación humana, buscó obediencia divina. Su misión no dependía de ser aceptado, sino de cumplir la voluntad del Padre. Y tú, al igual que Él, tendrás que pasar por ese fuego. Habrá momentos en que serás malinterpretado, en que la gente no comprenderá tu proceso, en que tus decisiones serán juzgadas sin misericordia. Pero no busques explicaciones, busca propósito. Lo que parece pérdida es parte del entrenamiento. Dios usa el rechazo para enseñarte a no depender de la validación de nadie. Te está liberando del deseo de ser comprendido, para que aprendas a caminar sostenido solo por su palabra. El rechazo también revela tus verdaderas raíces. Cuando todos se alejan, descubres quién eres cuando solo queda Dios. En esos momentos, tu fe se purifica. Aprendes a escuchar su voz sin el ruido de las opiniones. Y algo milagroso ocurre, comienzas a encontrar paz en la incomprensión. Ya no necesitas ser entendido, porque sabes que eres guiado. Pablo vivió esa soledad del rechazo. Fue apedreado, encarcelado, malinterpretado incluso por los mismos creyentes. Pero nunca se detuvo. Escribió, si todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, versículo 10. Esa frase encierra la clave de esta prueba: mientras busques agradar a todos, no podrás seguir completamente a Dios. A veces, obedecer a Dios significará decepcionar a otros. Y sí, dolerá. Sentirás que el corazón se rompe. Pero en ese dolor, algo se forja, independencia espiritual. Aprendes a caminar solo, sabiendo que no estás solo. Entiendes que el amor de Dios es más firme que cualquier rechazo. Que la aprobación del cielo pesa más que 1000 aplausos humanos. Cuando el rechazo te visite, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿para qué? ¿Qué me está enseñando Dios a través de esto?
Tal vez te está enseñando a no necesitar aplausos, a amar sin esperar amor a cambio, a seguir sirviendo aunque no te reconozcan. Tal vez te está enseñando que tu valor no depende de la aceptación de nadie, sino de su mirada sobre ti. Recuerda que los que hoy no creen en ti, mañana verán el fruto de tu fidelidad. Los que te dieron la espalda, un día entenderán que Dios estaba contigo en todo momento. José lo dijo claramente a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, versículo 20. Así es como Dios convierte cada rechazo en plataforma. Así que si estás enfrentando la incomprensión, no te escondas. No permitas que el dolor cierre tu corazón. Levántate. Camina con la frente en alto, sabiendo que cada herida es una señal de que estás siendo separado para algo mayor. El oro no se forja entre aplausos, sino en el fuego. Dios te está preparando para un escenario que otros no pudieron resistir. Te está enseñando a amar cuando no te aman, a perdonar cuando no piden perdón, a seguir adelante cuando nadie te aplaude. Porque solo los que han sido rechazados pueden ser usados por Él para abrazar a los quebrantados. El rechazo no es el final. Es la confirmación de que estás en el proceso correcto. No fue la gente la que te apartó, fue Dios quien te separó. No para destruirte, sino para elevarte. Y cuando llegues al lugar al que Él te ha destinado, entenderás que cada lágrima valió la pena. Prueba número 5, la prueba de la paciencia espiritual. ¿Has sentido alguna vez que Dios tarda demasiado? Que el milagro que esperas no llega, que la promesa parece lejana, que tu oración no se cumple aunque la repitas con lágrimas. Esa sensación de esperar sin ver resultado es una de las pruebas más profundas y transformadoras, la prueba de la paciencia espiritual. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, es la actitud con la que esperas. Dios no mide el tiempo que tardas, sino el corazón con el que permaneces. La prueba de la paciencia no se supera mirando el reloj, sino confiando en que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no coincida con el tuyo. Esta es la prueba donde muchos se rinden. Porque el alma humana quiere inmediatez, quiere resultados, quiere movimiento. Pero Dios, en su sabiduría, trabaja despacio. No porque no pueda hacerlo rápido, sino porque te está preparando mientras esperas. No está demorando tu bendición, está moldeando tu carácter. Mira la vida de Abraham. Esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo. Pasó por etapas de duda, de cansancio, de confusión. Pero cada día de espera formó en él algo que ningún milagro inmediato podría haber producido: fe madura. Aprendió que no se trata de ver para creer, sino de creer hasta ver. Cuando Dios te hace esperar, no es porque te haya olvidado, sino porque está construyendo en ti la estructura que sostendrá tu propósito. Si te da el resultado antes de tiempo, podrías perderlo. Si te lo das sin formación, no sabrías cómo administrarlo. La paciencia espiritual es ese fuego invisible que te enseña a confiar sin ansiedad, a seguir orando sin desánimo, a seguir caminando cuando el camino parece no avanzar. José vivió esta prueba de forma dolorosa. A los 17 años tuvo sueños de grandeza, pero no los vio cumplirse hasta pasados 13 años. Durante ese tiempo fue esclavo, prisionero, olvidado. Y aún así, no perdió su fe. Cada día en prisión fue una escuela de paciencia. Dios no lo había olvidado, estaba refinando su espíritu, fortaleciendo su corazón, madurando su sabiduría. Y cuando el tiempo llegó, José no solo recibió el trono, sino que estaba listo para gobernar con compasión. La paciencia no se aprende en los días fáciles, sino en las largas noches donde parece que nada cambia.
Es allí donde descubres la diferencia entre la espera humana y la confianza divina. La espera humana se queja, se cansa, duda. Pero la confianza divina ora, adora y permanece. La Biblia dice en Santiago 1, versículo 4, tengan paciencia, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Esa palabra perfectos no significa sin errores, sino completos. La paciencia te completa. Hace que tus raíces espirituales se profundicen. Cuando esperas en Dios, no solo se fortalece tu fe, se purifica tu intención. Piensa en el pueblo de Israel. Dios los liberó de Egipto, pero no los llevó directo a la tierra prometida. Podría haberlo hecho en días, pero los hizo caminar durante 40 años. ¿Por qué? Porque quería que el proceso destruyera la mentalidad de esclavitud que aún llevaban dentro. A veces, Dios tarda no porque el destino esté lejos, sino porque necesita cambiarte antes de llegar. La paciencia espiritual no se trata de aguantar sin quejarte, sino de aprender a ver a Dios en el proceso. Cada día de espera tiene un propósito oculto, fortalecerte, enseñarte, prepararte. Cada demora es una invitación a confiar más. Cada todavía no es una señal de que Él está perfeccionando algo. David fue ungido como rey siendo apenas un joven, pero pasaron muchos años antes de que se sentara en el trono. Durante ese tiempo, fue perseguido, calumniado, traicionado. Podría haber tomado el reino por la fuerza, pero eligió esperar el tiempo de Dios. Dijo en los Salmos, pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí. Salmo 40, versículo 1. Esa es la clave, pacientemente. No desesperadamente, no con ansiedad, sino con fe en que Dios cumple lo que promete. Y Jesús, el Hijo de Dios, también conoció la espera. Durante 30 años vivió en anonimato antes de iniciar su ministerio. 30 años de silencio para 3 años de impacto. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la grandeza no se mide por la rapidez, sino por la madurez del propósito. El cielo no tiene prisa. Dios no necesita velocidad, necesita profundidad. Tal vez tú estás en ese punto ahora. Has hecho todo lo correcto, has orado, has sembrado, has confiado, pero no ves fruto. Y tu corazón se cansa. Empiezas a preguntarte si Dios realmente te escucha. Pero escúchame, Él te escucha. Y aunque parezca que nada está ocurriendo, algo se está gestando. El tiempo de espera es el vientre donde nacen los milagros más grandes. La paciencia espiritual te enseña a vivir sin depender del cuándo. Te libera del miedo al tiempo. Aprendes a descansar en la promesa, a no apurar el proceso. Porque la semilla no florece porque la mires todos los días, sino porque confías en que la tierra hará su trabajo. Cada día que pasa sin respuesta es una oportunidad para crecer en confianza. Cada demora es un entrenamiento para sostener la bendición cuando llegue. Dios no se retrasa, simplemente llega en el momento exacto en que tu corazón está listo para recibir. No te desesperes si no ves el cambio aún. A veces, el milagro no llega cuando lo pides, sino cuando estás preparado para entenderlo. Dios no actúa según tu calendario, actúa según tu madurez. Y cuando llegue el momento, todo lo que esperaste tanto se alineará en un instante. Recuerda, los que aprenden a esperar en Dios nunca pierden, solo son fortalecidos. Como dice Isaías 40, versículo 31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esa es la promesa. Si esperas con fe, volarás más alto que antes, más lejos de lo que imaginabas. Así que no desesperes. La paciencia no es tu enemiga, es tu aliada.
Es la señal de que Dios está cocinando algo perfecto en el horno del tiempo. Y cuando la puerta finalmente se abra, entenderás que valió la pena cada segundo de espera. Porque las cosas eternas nunca se construyen con prisa. Prueba número 6. La prueba del desapego. Hay momentos en los que Dios te pedirá que sueltes algo, no porque no te ame, sino porque te ama demasiado como para permitir que eso te ate. La prueba del desapego no se trata solo de perder, sino de aprender a confiar incluso cuando algo se va. Es una de las pruebas más profundas, porque toca el corazón en su parte más vulnerable, la necesidad de control, de seguridad, de pertenencia. El desapego no es indiferencia. No es dejar de amar, sino aprender a amar sin depender. Es reconocer que todo lo que tienes, personas, oportunidades, posesiones, sueños, le pertenece a Dios. Y si Él decide quitártelo, también sabe por qué. No se trata de resignación, sino de confianza, creer que si Él te lo pide, es porque tiene algo mayor preparado. Abraham vivió esta prueba de una manera que pocos podrían soportar. Dios le había dado el hijo de la promesa, Isaac, después de años de espera. Pero un día, el mismo Dios que le había prometido descendencia le pidió que se lo entregara. Toma a tu hijo, tu único, al que amas, y ofrécelo en sacrificio. Génesis 22, versículo 2. ¿Te imaginas ese momento? El corazón de un padre siendo probado al límite. Pero Abraham obedeció. No porque no amara a su hijo, sino porque amaba más a Dios. En el monte Moriah, Abraham levantó el cuchillo, pero antes de herir a Isaac, Dios lo detuvo. No porque quisiera el sacrificio, sino porque quería el corazón. Esa fue la verdadera prueba, ver si Abraham estaba dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entendía su pedido. Y al superarla, Dios no solo le devolvió a su hijo, sino que lo bendijo con promesas eternas. Eso es el desapego, soltar lo que amas confiando en que, si viene de Dios, no lo perderás, y si lo pierdes, es porque no lo necesitabas para cumplir tu propósito. Lo que entregas con dolor, Dios lo transforma en bendición. A veces el desapego no se trata de cosas, sino de personas. Dios puede permitir que ciertas relaciones se terminen porque ya cumplieron su ciclo. Puede alejarte de lugares donde ya no creces o de personas que no pueden acompañarte al siguiente nivel. Y aunque el corazón se resista, en el fondo sabes que algo está cambiando. No es traición, es dirección divina. Mira a Ruth. Ella tuvo que dejar atrás su tierra, su cultura y todo lo que conocía para seguir a su suegra Noemí. Lo perdió todo, su esposo, su estabilidad, su futuro. Pero en su acto de desapego, en su decisión de seguir adelante sin mirar atrás, encontró su destino. Al llegar a Belén, conoció a Booz, y de esa unión nació la línea de la que descendería el rey David, y, más tarde, Jesús. Si Ruth no hubiera soltado lo viejo, nunca habría alcanzado lo nuevo. Esa es la esencia del desapego, no puedes entrar en una nueva temporada llevando equipaje del pasado. Dios te pide que sueltes no para empobrecerte, sino para liberarte. Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. El desapego también puede manifestarse cuando tus planes se rompen. Cuando tenías todo organizado, y de pronto, todo cambia. Quizás pensabas que ese trabajo era tu estabilidad, o que esa relación era para siempre, o que ese sueño se cumpliría tal como lo imaginaste. Pero Dios tiene una manera misteriosa de reescribir los planes humanos para alinearlos con los suyos. Y en esa ruptura, te enseña a confiar. Jesús enseñó esta lección con su propia vida. Él lo tenía todo en el cielo, gloria, autoridad, poder.
pero eligió desprenderse de todo para cumplir la voluntad del Padre. Filipenses 2, versículo 7 dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús nos mostró que el verdadero poder no está en acumular, sino en soltar. En la cruz, se entregó completamente, y al hacerlo, nos dio la vida. El desapego también tiene que ver con el ego. Con soltar la necesidad de tener la razón, de ser reconocido, de ser visto. Dios a veces te esconde, te quita reflectores, te deja en el anonimato. Y eso duele, porque todos queremos ser validados. Pero el Espíritu Santo te dice, no necesitas ser visto para ser valioso. No necesitas ser escuchado para ser usado. Yo te estoy formando en lo secreto. Job entendió esto profundamente. Perdió todo lo que amaba, hijos, riqueza, salud. Pero nunca maldijo a Dios. Dijo, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1, versículo 21. Job aprendió que la fe verdadera no se basa en lo que tienes, sino en lo que eres cuando lo pierdes todo. Cuando nada te queda, y aún así sigues adorando, entonces has pasado la prueba del desapego. Esta prueba te lleva a entender que nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Que tu identidad no depende de lo que posees, sino de quien te sostiene. Que tu paz no depende de lo que conservas, sino de lo que confías. El desapego no es frialdad, es libertad. Es poder decir, Señor, si esto es para mí, lo recibo. Y si no lo es, lo suelto con gratitud. Es soltar el control para dejar que Él sea quien conduzca tu historia. Puede que hoy estés en ese proceso. Puede que hayas perdido algo importante, o que sientas que Dios te está pidiendo entregar algo que amas. No temas. Cada vez que sueltas por obediencia, algo nuevo empieza a nacer. Dios nunca te pedirá que entregues algo sin tener preparado algo mejor. Piensa en el águila. Cuando llega el momento de volar más alto, rompe su propio nido. Se desprende de las plumas viejas, de todo lo que la ancla. Y aunque sangra, vuela. Así también tú, necesitas romper con lo que te retiene para elevarte hacia lo que te espera. Así que, si sientes que estás en una etapa de desprendimiento, no te resistas. Suelta con fe. Lo que Dios te está pidiendo no es una pérdida, es una promoción disfrazada. Él no te está quitando algo, te está preparando para recibir lo que verdaderamente te pertenece. Y cuando mires atrás, entenderás que lo que pensabas que era el final, era en realidad el principio de tu libertad. Porque el desapego no te vacía, te limpia. Te deja espacio para que Dios habite completamente en ti. Prueba número 7, la prueba del carácter oculto. Hay una etapa en la vida espiritual que muchos no comprenden, pero que todos los que tienen un propósito divino deben atravesar, la prueba del carácter oculto. Es esa temporada en la que haces lo correcto, pero nadie lo ve. En la que sirves con fidelidad, pero nadie te reconoce. En la que das lo mejor de ti, pero no llega el aplauso. Es una prueba silenciosa, pero poderosa, porque revela quién eres realmente cuando nadie te está mirando. El carácter no se forma en la luz del escenario, sino en la sombra del anonimato. Dios forja a sus elegidos en secreto, no porque los haya olvidado, sino porque quiere asegurarse de que su corazón esté listo antes de la promoción. Las raíces crecen en la oscuridad antes de que el árbol dé fruto. De igual manera, Dios entrena tu carácter en los lugares donde nadie te aplaude, pero Él te observa de cerca. Mira a David. Antes de ser rey, fue pastor. Nadie lo veía, nadie lo celebraba. Mientras sus hermanos estaban en el campo de batalla,
él cuidaba ovejas en lo oculto. Pero fue allí, en el silencio del campo, donde aprendió a tocar el arpa, a orar, a confiar, a luchar contra leones y osos. Lo que parecía un lugar sin importancia era, en realidad, el entrenamiento que lo preparaba para el trono. El carácter que se forma en secreto es el que sostiene la gloria pública. La prueba del carácter oculto no se trata de esperar el reconocimiento de los hombres, sino de actuar con integridad incluso cuando nadie te está mirando. Dios observa lo que haces cuando no hay cámaras, ni testigos, ni recompensas visibles. Porque lo que eres en lo privado determina lo que podrás sostener en lo público. José también enfrentó esta prueba. Fue esclavo en la casa de Potifar, y aunque nadie lo conocía, sirvió con excelencia. No trabajó buscando aprobación, sino porque sabía que Dios lo veía. Su fidelidad en lo pequeño lo preparó para gobernar lo grande. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él podría haber cedido y nadie se habría enterado. Pero eligió la integridad antes que el placer. Prefirió perder su posición temporal antes que su comunión eterna con Dios. Esa decisión, tomada en lo secreto, lo condujo al cumplimiento de su destino. Muchos quieren la bendición, pero pocos quieren la formación. Todos desean el trono, pero no todos soportan el proceso. Dios no entrega coronas a corazones inmaduros. Por eso, antes de exaltarte, te lleva a un lugar donde te prueba en silencio. Quiere ver cómo reaccionas cuando te ignoran, cómo sirves cuando nadie agradece, cómo hablas cuando podrías criticar, cómo actúas cuando podrías rendirte. Jesús mismo vivió esta prueba. 30 años de silencio, 30 años de anonimato antes de 3 años de ministerio. El Hijo de Dios trabajó como carpintero en un pequeño taller de Nazaret, sirviendo en lo cotidiano. Nadie imaginaba que el Mesías estaba allí, tallando madera, construyendo mesas, esperando el tiempo del Padre. Si Jesús no evitó el proceso oculto, tú tampoco deberías temerlo. Lo que parece demora es preparación. El carácter se revela cuando no hay testigos. Es fácil mostrar espiritualidad en público, pero es en lo oculto donde se ve la verdadera obediencia. En la forma en que hablas cuando nadie escucha, en la manera en que actúas cuando nadie te aplaude, en cómo sigues siendo fiel aunque nadie lo note. Esa fidelidad invisible es la que conquista el corazón de Dios. Daniel fue probado de la misma forma. En Babilonia, lejos de su tierra, sin templos, sin sacerdotes, sin nadie que lo vigile, siguió orando 3 veces al día. Nadie lo obligaba, lo hacía porque amaba a Dios. Y esa constancia silenciosa lo llevó a ser promovido ante los reyes. Dios honra a quienes son fieles en lo secreto, porque sabe que también lo serán en lo público. Esta prueba también revela tus motivaciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué te vean o porque amas a Dios? ¿Sirves por recompensa o por gratitud? El carácter oculto no busca aplausos, busca propósito. No necesita escenarios, necesita verdad. Cuando tu corazón aprende a servir sin reconocimiento, a dar sin esperar, a amar sin condiciones, entonces estás listo para sostener la bendición sin corromperte. A veces te sentirás invisible. Harás todo bien y aún así no serás tomado en cuenta. Verás a otros avanzar mientras tú sigues esperando. Pero no olvides esto, Dios no se olvida de quienes son fieles en lo secreto. Tal vez los hombres no te vean, pero el cielo está tomando nota. Cada acto de obediencia silenciosa, cada lágrima derramada en oración, cada día en que elegiste el bien cuando nadie te obligaba, está construyendo el cimiento de tu destino. El carácter oculto también se prueba en la forma en que reaccionas al fracaso. ¿Qué haces cuando las cosas no salen como esperabas?
Te quejas, te rindes o vuelves a intentarlo. Dios usa las caídas para enseñarte humildad, para que entiendas que no todo depende de tu fuerza, sino de su gracia. El orgullo se destruye en el silencio de la prueba, y de esas ruinas nace un corazón enseñable. Y cuando finalmente llegue tu momento, cuando el cielo te exponga ante el mundo, la gente pensará que fue de un día para otro. Pero tú sabrás la verdad, que el trono se ganó en el anonimato, que la fuerza se forjó en el silencio, que la fe se templó en los días en que nadie te vio. Dios no olvida el trabajo hecho en lo oculto. Jesús lo dijo claramente: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, versículo 6. Esa es su promesa. Lo que ahora parece invisible será reconocido por el cielo en su momento perfecto. Así que si estás en esa etapa donde todo parece pasar desapercibido, donde sientes que tu esfuerzo no tiene fruto, no te desanimes. Sigue sirviendo con amor, sigue dando lo mejor, sigue orando con sinceridad. Estás siendo moldeado, probado, purificado. Lo que hoy haces en lo secreto, mañana será el testimonio que inspirará a muchos. Porque los grandes hombres y mujeres de Dios no nacen en el ruido, nacen en el silencio. No se forman en la multitud, sino en el desierto. No se levantan por talento, sino por carácter. Y cuando ese carácter ha sido probado y aprobado, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. El tiempo del anonimato no es una pérdida, es una inversión. Y cuando llegue tu día, cuando Dios decida sacarte a la luz, verás que todo ese tiempo oculto no fue en vano. Porque el carácter que se formó en la oscuridad será la luz que sostendrá tu destino. Prueba número 8. La prueba del fuego final, purificación antes del destino. Hay una última etapa que todo hijo de Dios enfrenta antes de entrar en su destino, y es quizá la más intensa de todas, la prueba del fuego final. Es ese momento donde parece que todo se desmorona, donde sientes que ya no puedes más, donde las oraciones se vuelven suspiros y las fuerzas parecen agotarse. Es el instante en que el alma grita ¿por qué tanto?, pero el espíritu susurra aguanta, estás cerca. El fuego final no viene para destruirte, sino para purificarte. Es la llama que separa lo viejo de lo nuevo, lo temporal de lo eterno, lo humano de lo divino. Dios usa el fuego no como castigo, sino como proceso. Así como el orfebre pone el oro en el horno para quitarle las impurezas, el Señor permite que atravieses momentos de calor espiritual para sacar de ti lo que no puede acompañarte al destino. Pedro escribió, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, se halle en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Primera de Pedro 1, versículo 7. El fuego no quema tu fe, la revela. Te muestra cuánto confías realmente en Dios, no en los días fáciles, sino en las horas oscuras donde no ves salida. Piensa en los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Fueron lanzados al horno ardiente por negarse a adorar al rey Nabucodonosor. El fuego fue tan intenso que mató a los soldados que los arrojaron. Pero cuando el rey miró dentro del horno, vio algo que no podía creer. Los 3 hombres estaban caminando ilesos, y junto a ellos había un cuarto hombre, uno con apariencia divina. Dios no los libró del fuego, los acompañó dentro del fuego. Esa es la esencia de esta prueba, no se trata de evitar el dolor, sino de descubrir que la presencia de Dios es más poderosa que cualquier fuego que enfrentes. Cuando atraviesas la prueba final, no estás solo. Aunque todo parezca arder, aunque tus sueños se desmoronen, Dios está contigo. Y cuando el fuego se apague, saldrás sin olor a humo, más puro, más fuerte y más preparado que nunca. A veces el fuego no es externo, sino interno.
Es una lucha en el alma, una batalla invisible entre la fe y la duda, entre la esperanza y el miedo. Es el proceso en el que Dios te despoja de tu viejo yo, de tus inseguridades, de tu orgullo, de tus heridas. Es la etapa donde te rompe para volverte a formar. Donde aprendes que la verdadera fortaleza no está en resistir, sino en rendirte. En decir, Señor, haz tu voluntad, aunque duela. El fuego también revela tus verdaderas intenciones. Hay quienes sirven a Dios por conveniencia, y cuando llega el calor, retroceden. Pero los que aman de verdad, los que sirven con un corazón puro, permanecen. Es en medio del fuego donde se separan los seguidores emocionales de los hijos genuinos. Job es un ejemplo perfecto. Perdió todo, absolutamente todo, su familia, su salud, su riqueza. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, sus amigos lo juzgaban, su esposa le decía que maldijera a Dios. Pero él respondió, aunque él me mate, en él esperaré. Job 13, versículo 15. Esa es la fe que resiste el fuego. No una fe de conveniencia, sino una fe inquebrantable. Job no solo pasó la prueba, fue transformado por ella. Y cuando el fuego terminó, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. El fuego final también prueba tu obediencia. Dios probó a Israel en el desierto antes de llevarlo a la tierra prometida. Los hizo pasar por calor, hambre, cansancio, no para castigarlos, sino para purificar su fe. Solo quienes perseveraron pudieron entrar en el destino. Y así es contigo, antes de cada gran promesa, hay un fuego que prueba tu fidelidad. Jesús vivió esta prueba en el Getsemaní. Allí, en esa noche silenciosa, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Su sudor fue como gotas de sangre, y su alma clamó, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente añadió, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración es el corazón de la prueba del fuego, cuando entregas tu voluntad, cuando dejas de luchar por tener el control, cuando eliges confiar en Dios incluso si el fuego te quema. El fuego no solo te limpia, también te revela. Lo que sobrevive al calor, eso es lo que realmente eres. El oro no se teme al horno, porque sabe que saldrá más brillante. Lo mismo ocurre contigo, cada lágrima, cada noche oscura, cada batalla silenciosa está puliendo tu alma. Y cuando salgas, no serás el mismo. Habrás dejado atrás el miedo, la duda, el orgullo, y en su lugar habrás ganado humildad, sabiduría y poder espiritual. Esta prueba también es la última antes de la promoción. Cuando estás a punto de ser elevado, el fuego se intensifica. El enemigo sabe que estás cerca de tu propósito, por eso ataca con más fuerza. Pero lo que él no entiende es que su fuego no puede destruir lo que Dios ya purificó. Cada golpe, cada herida, cada lágrima se convierte en testimonio. Porque el mismo fuego que el enemigo pensó que te destruiría, Dios lo usa para impulsarte. Si hoy sientes que estás en ese punto límite, si tu corazón está cansado, si tu fe parece tambalear, no te des por vencido. Estás en el fuego final, en el umbral de tu destino. No es tiempo de retroceder, es tiempo de resistir. El fuego que hoy te duele será el brillo que mañana ilumine tu propósito. Recuerda, el fuego no vino a matarte, vino a revelarte. Cuando pase, mirarás atrás y dirás, Dios estaba allí, en cada lágrima, en cada noche, en cada silencio. Y entenderás que el fuego no fue tu enemigo, fue tu puente. Porque sin fuego no hay pureza, sin pureza no hay propósito, y sin propósito no hay destino. Así que mantente firme. No te lamentes por lo que estás perdiendo, alégrate por lo que estás ganando.
Cada chispa está quemando lo que no necesitas para lo que viene. Permite que el Espíritu Santo use el fuego para transformarte, no para consumirte. Y cuando el fuego se apague, cuando el dolor se convierta en paz, cuando la oscuridad se disuelva en luz, te darás cuenta de que sobreviviste no por tu fuerza, sino por su gracia. El fuego habrá cumplido su propósito, te habrá hecho inquebrantable, más parecido a Cristo, más listo para caminar en tu destino. Porque nadie entra en la gloria sin pasar primero por el fuego. Cada prueba tiene un propósito, y cada propósito tiene un tiempo. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Tal vez hoy no entiendes por qué pasaste por tanto dolor, por qué hubo personas que se fueron, por qué algunas puertas se cerraron o por qué Dios guardó silencio cuando más lo necesitabas. Pero cuando mires atrás, descubrirás que todo formaba parte de un mismo plan, prepararte para tu destino. Dios no te está castigando, te está puliendo. Él no te ha abandonado, te está transformando. Porque antes de entregarte una gran bendición, primero trabaja en tu interior. Las pruebas no llegan para destruirte, sino para revelarte. Y cada una de las que enfrentaste, el silencio, la fe sin resultados, la soledad, el rechazo, la paciencia, el desapego, el carácter oculto y el fuego final, fueron parte de un mismo proceso de purificación. Cuando el orfebre trabaja el oro, no lo saca del fuego hasta ver su propio reflejo en él. Así también Dios contigo, no detiene el proceso hasta que tu vida refleje su imagen. Todo lo que pasaste tenía un sentido. Las lágrimas, las pérdidas, las esperas, las batallas. Todo te estaba preparando para un futuro que tus ojos aún no han visto, pero que tu espíritu ya siente venir. Ahora lo entiendes, lo que parecía una temporada de dolor era en realidad el taller de tu propósito. El fuego no te consumió, te refinó. La soledad no te destruyó, te hizo más fuerte. El silencio no te alejó de Dios, te acercó más a su voz. Y ahora, después de tanto, estás listo. Has sobrevivido a las pruebas que solo los elegidos soportan. Estás más cerca que nunca de tu destino. Así que no temas a las pruebas futuras. No maldigas tus procesos. Agradece, porque detrás de cada herida hay una enseñanza, y detrás de cada enseñanza hay un Dios que nunca dejó de creer en ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Dios, dame fuerzas para entender mis pruebas. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.